Hablaremos ahora de fuentes de tensión e intensidad. Una fuente de tensión es equivalente, es lo mismo que un generador de fuerza electromotriz. El generador de la fuerza electromotriz lo simbolizábamos así y decíamos que la fuerza electromotriz tenía este sentido. El generador de tensión se representa con un círculo y la flecha que indica V sub G es la misma o la equivalente a la que se utiliza para la fuerza electromotriz, siendo V sub G lo mismo que la fuerza electromotriz, o sea que la tensión generada por la fuente de tensión es lo mismo que la fuerza electromotriz, o sea que V sub G es exactamente lo mismo que la fuerza electromotriz. En el símbolo de la fuente de tensión se suele también colocar el signo más que corresponde al borne de mayor potencial en dicha fuente. La palabra tensión es frecuente utilizarla también para definir diferencias de potencial. En general, todo aquello que se mide con voltios se suele utilizar la palabra tensión. Bueno, pues ahora, si simplificamos una fuente de tensión, como lo hicimos anteriormente con el generador de fuerza electromotriz, esquemáticamente era lo que es el propio generador de la tensión V sub G, más en serie la resistencia interna R sub G. Eso lo conectamos a una resistencia R sub L, que es la resistencia equivalente al circuito exterior que vayamos a utilizar. Nosotros ahora mismo con este esquema podemos obtener la ecuación que ya obtuvimos anteriormente para la fuente de fuerza electromotriz. Decíamos que la tensión en bornes o la diferencia potencial en bornes, si los bornes son los puntos A y B de la fuente de tensión, era igual a la fuerza electromotriz, en este caso la tensión generada, V sub G, menos la intensidad por la resistencia interna. Naturalmente, cuanto mayor fuera la resistencia interna, menor es la diferencia potencial de salida de la fuente de tensión. Una fuente de intensidad se representa mediante este símbolo, dos círculos desplazados y con una flecha que indica el sentido de la intensidad generada. La fuente de intensidad también tiene una resistencia interna, como vemos aquí, pero está en paralelo con la fuente de intensidad, de manera que esta resistencia interna lo que hace es disminuir la intensidad que sale de la generada. Si se genera I sub G, vamos a poner aquí I sub G, como la intensidad generada, I sub 1 es la intensidad que se desvía por la resistencia interna, e I la intensidad que sale o que circula por la resistencia exterior, R sub L. Pues entonces, si aplicamos aquí el primer lema de Kirchhoff, tenemos que I es igual a I sub G menos I sub 1. Con los sentidos que le hemos dado aquí a las intensidades. En este nudo entra I sub G y salen I sub 1 e I en este nudo del esquema, del circuito. Bueno, pues entonces, como I sub 1 es igual, si aplicamos la ley de Ohm, como los nudos
están a potencial V sub AB, a diferencia potencial V sub AB, los nudos extremos de la resistencia interna, me queda que la intensidad que sale de la fuente de intensidad es igual a la intensidad generada por la fuente menos V sub AB partido por R sub G. A veces se utiliza también, en vez de la resistencia interna, la conductancia interna. I igual a I sub G menos V sub AB por G sub G, conductancia interna. Bueno, pues fuente de tensión, fuente de intensidad. Utilizaremos en los circuitos que vayamos a analizar ambas fuentes en algunos casos. Mientras que la fuente de tensión tiene una realidad física, porque ya hemos visto que una fuente de tensión podía conseguirse con una pila, una batería, procedimiento mecánico a través del flujo magnético sobre un circuito, la variación de flujo generaba fuerza electromotriz o tensión V sub G. Sin embargo, la fuente de intensidad no tiene una realidad física. Es un esquema que nosotros utilizamos equivalente, como ahora veremos, a la fuente de tensión, que a veces nos será más útil para resolver ciertos circuitos utilizar una fuente de intensidad en vez de una fuente de tensión. Y ahora vamos a ver cómo podemos sustituir una fuente de tensión por una de intensidad. Estas fuentes es frecuente también utilizar lo que llamamos fuentes ideales, que son aquellas en las que R sub G tiene un valor tal que no interviene en las ecuaciones, o sea que V sub AB en el caso de la fuente de tensión es igual, la tensión en bornes es igual a la tensión generada, y que en el caso de la fuente de intensidad I es igual, la intensidad de salida de la fuente es igual a la intensidad generada. Para eso simplemente, en el caso de la fuente de tensión, si dividimos la ecuación V sub AB por R sub L, la resistencia del circuito exterior, será igual a V sub G partido por R sub L menos la intensidad por R sub G partido por R sub L. Si R sub G, la resistencia interna de la fuente de tensión, es mucho menor que R sub L, podemos despreciar esta parte que resta. Luego entonces me queda, eliminando R sub L, que V sub AB es igual a V sub G. O sea que la tensión entre bornes de la fuente de tensión es exactamente igual a la tensión generada. En el caso de la fuente de intensidad, para conseguir que sea ideal, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que R sub G sea muy grande. Cuanto más grande sea R sub G, menos intensidad se desviará por aquí, porque es este cociente lo que resta I sub G, y más intensidad saldrá. De manera que cuando R sub G sea mucho más grande que R sub L, la intensidad que sale es prácticamente igual a la intensidad generada. Vamos a hacerlo aquí. Si aplicamos aquí, en esta ecuación, R sub L multiplicando los dos miembros por R sub L, intensidad por R sub L, la que sale, igual a I sub G por R sub L menos V sub AB por R sub L partido por R sub G. Si R sub G
es mucho mayor que R sub L, podemos prescindir de esta parte que resta. Luego entonces me queda, eliminando R sub L, que la intensidad que sale de la fuente es igual a la generada. En el caso límite en que no haya R sub G, o sea que R sub G no exista porque esté abierto el circuito R sub G, es infinito. Si eliminamos R sub G, la eliminamos quitándola del circuito, entonces R sub G es infinito. Ese será el caso límite ideal. Pero de cualquier manera, si nosotros podemos considerar que esa resistencia R sub G es mucho mayor que R sub L, la fuente de intensidad es ideal. Utilizaremos en algunos casos fuentes de tensión ideales y fuentes de intensidad ideales. Vamos a ver cómo se puede sustituir una fuente de tensión por una de intensidad y al revés, una de intensidad por una de tensión. ¿Qué es lo que hay que hacer en el circuito para eso? Si partimos de la ecuación de la fuente de tensión, V sub AB igual a V sub G menos I por R sub G, si dividimos por R sub G ambos miembros, me queda que V sub AB partido por R sub G es igual a V sub G partido por R sub G menos I. Bueno, pues si consideramos que I sub G es igual a este cociente, a V sub G partido por R sub G, o sea que la intensidad del generador o de la fuente de intensidad tiene que ser igual a V sub G a la tensión generada partido por la resistencia interna de la fuente de tensión. Si esto es así, si sustituimos ahora aquí, ¿qué me queda? Me queda que V sub AB partido por R sub G es igual a I sub G, este cociente, menos la intensidad. Entonces ahora, despejando de aquí la intensidad que sale de la fuente, será igual a I sub G menos V sub AB partido por R sub G, que es la ecuación de una fuente de intensidad. O sea que el cambio que hay que hacer para obtener una fuente de intensidad a partir de una fuente de tensión es calcular que I sub G es igual a V sub G partido por R sub G. Entonces esta fuente que tiene este valor de I sub G, este cociente, es la fuente de intensidad equivalente a la fuente de tensión. Si hacemos lo contrario, queremos calcular la fuente de tensión equivalente a una fuente de intensidad, lo que tenemos que hacer es multiplicar por R sub G la fuente de intensidad. Si aquí multiplicamos por R sub G, que es la ecuación de la fuente de intensidad, me queda que I por R sub G es igual a I sub G por R sub G menos V sub A B. Ahora el cambio que hay que hacer es que V sub G, la tensión de la fuente de tensión, sea igual a I sub G por R sub G. Si multiplico I sub G por R sub G, obtengo la tensión de la fuente equivalente de tensión a la de intensidad. Porque ahora si sustituimos aquí, ¿qué tengo? Tengo I por R sub G igual a I sub G por R sub G, que es V sub G, menos V sub AB. Entonces, si despejo de aquí V sub AB, me queda que es igual a V sub G menos I por R sub G, que es la ecuación que corresponde a la fuente de intensidad. Bueno, pues
teniendo en cuenta estos cambios y que naturalmente hay que utilizar la resistencia R sub G que tengamos en la fuente correspondiente para aplicársela a la otra fuente equivalente. O sea que la fuente de intensidad equivalente a la fuente de tensión es la que tiene la misma R sub G pero en paralelo, y la intensidad I sub G es el cociente de V sub G partido por R sub G. Y al revés, si queremos calcular la fuente de tensión equivalente a la intensidad, tenemos que colocar la resistencia interna de la fuente de intensidad en serie con la fuente de tensión y hacer que V sub G sea igual a I sub G por R sub G. Si hacemos eso, obtenemos la equivalente.